Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos Centro Urbano Home, iniciando semana y bueno, ahora sí, después de muertos ya vamos al cierre del año, pero bueno, hay que hablar de un tema bien relevante que es qué es lo que pasa con la ciudadanía, porque a veces cuando hablamos de desarrollo urbano de ciudades se nos olvida que como ciudadanos todos tenemos que ver con la planeación, pero también con la forma que se hace esa gestión de la planeación y eso que se va haciendo después de la planeación. Se planea y después pues, se construye y se hacen cosas, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones la ciudadanía tiene sus puntos de vista con relación a lo que se va a construir en sus barrios y la verdad es que es un trabajo fino que hay que hacer para estar trabajando del lado de la ciudadanía para que ellos conozcan lo que se va a hacer, cuál es el objetivo de los proyectos de desarrollo urbano, cuál es el objetivo de la planeación y cómo se ponen en sintonía ese objetivo de planeación con los proyectos que de pronto van a llegar a sus barrios y que siempre hay inquietudes. Siempre hay una opinión de los vecinos y en este caso hay especialistas como Ana López Trujillo, que es una especialista en cohesión vecinal. Ana, querida, ¿cómo estás? Muy bien, Horacio, muchas gracias. Bonita tarde. Oye, todo un tema es esto, lo que tendría la participación de la ciudadanía en esto cuando estamos hablando de construir ciudad, siempre decimos que construir ciudad la construimos todos, pero a veces nos centramos únicamente en la opinión de nuestros grupos. Los desarrolladores a veces se oyen nada más entre ellos, las autoridades nada más entre ellos, la ciudadanía nada más entre ellos, y la realidad es que pareciera que son bandos en pugna, cuando la realidad es que a la hora de la hora, la ciudad sí tenemos que construirla todos, y si no la construimos todos, la realidad es que después tenemos que vivirla todos. ¿Tú cómo percibes este papel de la ciudadanía y cómo se puede vincular mejor a los procesos urbanos que tiene que ver con planeación, con gobernanza, pero también con la forma en que se construyen los proyectos inmobiliarios? Es una gran pregunta. La ciudad es un ente que está siempre cambiando y actualmente la Ciudad de México cuenta con muchos mecanismos para incentivar esta participación, pero creo que si lo vemos desde un recuento histórico, al menos la Ciudad de México siempre ha sido muy activa. En nuestro país existe la movilización social y política por el dominio o por las dinámicas dadas en el territorio de forma histórica. Pensemos que siempre ha existido estos procesos de lucha o de pugna por el territorio, pero al menos la Ciudad de México se ha vuelto un espacio donde se escucha muchísimo más a la ciudadanía, se ejerce la participación social, la participación ciudadana de una forma mucho más profesional, incluso. Y creo que estamos en un proceso de cambio. Muchos atribuyen al proceso de transición en el que nos encontramos de la democracia representativa a la democracia participativa, este proceso en el cual la sociedad se ha involucrado de una forma mucho más activa, pero también creo que ha sido cuestión de avances en transparencia. El hecho de que tengamos acceso a mayor información ha permitido que la ciudadanía empiece a indagar y empiece a entender y a participar más en lo que ocurre en su barrio. Creo que este proceso ha sido súper progresivo y mucho de ello está dado en la calle, en el día a día, por las personas que me pareciera que antes no tenían una voz y que ahora van adquiriéndola. Ahora, a ver, eso de la participación ciudadana suena súper bien, es muy importante, hay que hacerlo, pero a veces como que no quedan claras cuáles son las instancias en las que se puede participar, cómo se puede participar y cuáles son los roles de cada quien y cuál es la representación adecuada. O sea, una participación ciudadana, pero una participación de quién, de cada uno de nosotros con grupos de representación. ¿Cómo es este mecanismo que permite que ese ideal de la participación ciudadana sea conducido debidamente y tenga frutos? Bueno, hay distintos mecanismos y depende también del espacio, del territorio. Al menos aquí en la Ciudad de México, la COPACO es la forma o la jerarquía menor en la que se toma un puesto de elección popular. La COPACO son nuestros representantes de cuadra, nuestros representantes de colonia, que tienen mucha incidencia en lo que ocurre en los cambios en el uso de suelo o que lo que ocurre con los desarrollos inmobiliarios, son los primeros que se han informado, son los primeros que tienen relación con la alcaldía, que es quien da aviso. Entonces,
La COPACO se vuelve como la Comisión de Participación Comunitaria, se convierte en este primer mecanismo de participación, el primer acercamiento que cualquier ciudadano puede tener para atender los temas que le son interesantes en su contexto. Pero también existen muchísimas otras plataformas y formas de acceder a información pública. Y esto es una forma de participación, revisar el estatus en el que se encuentra X proyecto que me es interesante. Participar también es cuestionarme, también es analizar, también es informarme. Creo que gran parte del trabajo de la participación se cree que es el estar ahí y el ir a las reuniones y que sí, es parte de ello, pero también el informar, el socializar cierto tipo de información es una manera de participación social importante. Creo que actualmente existen mecanismos como mesas de trabajo para estas grandes obras, por ejemplo, la socialización, otro tipo de mecanismos para que se participe de una manera mucho más activa y institucionalizada, que quede registro, que quede todo mucho más transparente y se permita mejorar esta relación entre los desarrolladores inmobiliarios, gobierno los ciudadanos, que es una relación muy golpeada. La verdad es que tenemos que admitir que durante mucho tiempo esta relación no ha sido de confianza, no ha sido de un bien común, sino se ha visto sesgada, se ha visto, sí, coartada por distintas situaciones y dinámicas. Entonces, creo que estamos en este proceso de recobrar la confianza, de hacer las cosas de una forma distinta y en el que la ciudadanía cada día tiene mayor voz, cada día tiene mayor peso en el cambio y en la dinámica que se tiene en el territorio en general. Bueno, sí, de hecho, ya las autoridades cada vez le buscan dar mayor peso a la opinión de la ciudadanía. Me parece que la ciudadanía tiene que aprovechar ese, vaya, es como dijera el hombre araña, ¿no? Todo gran poder tiene una gran responsabilidad. Lo que tú decías, tú mencionaste de que la ciudadanía tiene que capacitarse, tiene que informarse, porque para que esa opinión sea una opinión informada y sustentada, conocer lo que dice la regulación, lo que son los proyectos, porque hoy la realidad es que la información está al acceso de un clic y poco a poco vamos a ver que la planeación urbana está a un clic y la información de los proyectos está a un clic y la información de los materiales lo mismo. Entonces, como que hay demasiada información y de pronto ya ves que los vecinos tienen una profunda desconfianza de los desarrolladores y los desarrolladores tienen una profunda desconfianza porque alegan que hay una falta de conocimiento de los vecinos, que de pronto llega así, se va a acabar el agua o se va a caer. Y de pronto es esa falta de precisión de los vecinos tristemente le quita peso a su opinión cuando eso es una opinión que no tiene el sustento de información debido. Entonces, me parece ahora, tú has trabajado mucho con eso, de cómo lograr vincular las cosas para, por un lado, sentarte entre, no como mediador, sino como facilitador entre la ciudadanía interesada en lo que pasa con un proyecto. Se va a hacer un proyecto en tu cuadra. Ok, te preocupas, te inquietas, te entran inquietudes, te entran dudas. Y el desarrollador, me van a llegar a bloquear los vecinos. Ok, en medio de eso hay un montón de información que se pueden intercambiar para saber qué tan sustentados están los temores y los temores, si están sustentados, qué se pretende hacer para compensarlos o para mitigarlos. Porque también buena parte de esto es que los proyectos inmobiliarios ciertamente ya no es tiempo de que sean arbitrarios, tiene que ser proyectos que embonen bien con el lugar al que van a entrar, con el barrio, pero también que embonen bien con la ciudadanía que habita eso y que transita, porque de pronto el tema de la ciudadanía son los que viven ahí, pero también todos los que transitamos por estas zonas, ¿no? De pronto vemos que nuestras ciudades son los habitantes, más digo, la Ciudad de México es un ejemplo, o sea, que vivimos 8 millones adentro de las delegaciones, pero hay otro tanto que se la pasa flotando y que también hay que tomarlos en cuenta a la hora de planear y de pensar y de entender, ¿no? Tú, en esa labor que has estado haciendo ya un buen tiempo, especializándote en esa vinculación entre ciudadanía con empresarios, ¿dónde crees que están las mayores inquietudes por parte de los unos y de los otros? Bueno, apuntando algunos de los elementos que mencionabas ahora, creo que
lo más importante o los puntos esenciales entre la relación entre desarrollador y vecino tiene que ver con la corresponsabilidad y el establecimiento de las reglas del juego. Muchas veces es complicado tener una relación sana o un buen canal de comunicación cuando desconozco cuáles son las circunstancias en las que se encuentra el otro y desconozco, para empezar, al otro en su totalidad, ¿no? Hay veces que el desarrollador llega a un espacio en el que desconoce la dinámica, desconoce las circunstancias, los problemas que existen, llega, se inserta y después, pues al ser un sistema complejo y relacionarse entre las problemáticas existentes y la dinámica, pues viene a complicar más y pareciera que es el culpable de todo, cuando no necesariamente es así. La relación desarrollador y vecino es un espacio de mucho trabajo. Desde un inicio debe de existir un vínculo en el cual el vecino y el desarrollador de igual forma puedan conocerse, tener el contacto mutuo y que existan preguntas dinámicas, dinámica de ida y de vuelta entre el desarrollador y el vecino. A veces los desarrolladores tienen mucho miedo de vincularse con los vecinos, tienen muchísimo miedo del conflicto, pero a veces el conflicto es inevitable. Lo que importa es cómo relacionamos, cómo reaccionamos frente al conflicto, cómo trabajamos esta relación con los vecinos para mejorarla, para sustantivamente generar algo más nutritivo. En este miedo al contacto vecinal, porque no vaya a ser que me ponga en riesgo mi inversión, dejo pasar elementos que pude haber arreglado en corto y que van a llegar con las autoridades y me van a generar problemáticas mucho más costosas y mucho más complejas, ¿no? Entonces, si pudiera decirle algo a los desarrolladores sería eso, no tengan miedo de hablar con sus vecinos, hay que trabajar esa relación. Y si pudiera decirle algo a los vecinos acerca de los desarrolladores, es, pues, hay que establecer las reglas claras, el juego claro, saber cómo operan ellos y cómo, hasta dónde, como vecino, puedo exigir. Es importante lo que mencionaba, que se capaciten y creo que cada día están más capacitados los vecinos. Incluso es un trabajo que nosotras también hacemos. Ayudamos a los vecinos en este esclarecimiento de hasta dónde puede llegar un desarrollo inmobiliario, hasta dónde son las normas y ayudamos también a los desarrolladores a facilitar, como bien mencionas, facilitando esta relación, facilitando esta comunicación y esta generación de acuerdos. En ambas partes existe mucha desconfianza, en ambas partes existe mucho que perder. El desarrollador puede perder parte de su inversión porque los vecinos le cierran la obra, pero el vecino puede perder mucho de su calidad de vida y de su habitabilidad en el día a día si no se ponen de acuerdo con las medidas de mitigación, con elementos para reducir las afectaciones de los vecinos. Entonces, creo que ambas partes tienen, como mencionaba antes, mucha desconfianza y ambas partes son muy, muy críticas y muy cuestionadoras de la otra, cuando deberíamos estar en una tónica de más colaboración y de no tenerle miedo al otro. Y tampoco pensar que el desarrollador, por ser desarrollador, es malo de inicio. Es una persona, es una empresa, sí, que tiene intereses de su empresa, sí, pero no por ello es algo que sea ilegal o que sea inmoral. Y muchas veces bajo esa narrativa se ubican vecinos dañando la relación con los desarrolladores. Entonces, al no tener esta comunicación fluida entre las partes, pues los conflictos escalan cuando pudieran trabajarse en corto, cuando pudieran arreglarse como vecinos que van a ser al final de cuentas. Sí, porque lo que tú decías de que en cuando llega un proyecto a un barrio, los vecinos tienen mucho por perder si la relación no funciona y el desarrollador tiene mucho por perder si la relación no funciona. Pero también hay que decir que si se ponen bien de acuerdo y hacen las cosas bien, tienen mucho por ganar ambas partes. ¿No? Pueden tener un proyecto que de veras consolide lo que necesitan en su barrio, pueden tener un proyecto que les esté informando con toda claridad y precisión lo que se va a hacer, puede haber un proyecto que si hay que invertir en obras de mitigación, se hagan cosas más específicas a lo que los vecinos necesitan. Vaya, me parece que la obligación
de estar en una buena relación, en un buen vínculo, es importante. Ahora, esto suena fácil, no lo es, porque ya hay muchos prejuicios de ambas partes, hay muchas inquietudes, y como ciertamente los dos tienen mucho que perder, se preocupan más por lo que tienen por perder que lo que pueden ganar. Ahora, ahí es donde ustedes, tú junto con un grupo de profesionistas, formaron una especialidad para estar como vínculo precisamente en este tema. Llega un proyecto, llega un desarrollador a una zona, están unos vecinos, y en ese caso, tanto los vecinos como el desarrollador, me parece, ahorita tú nos dirás, puede recurrir a ustedes y ustedes se encargan de entrar y hacen ese vínculo para ayudar a perfeccionar los códigos de comunicación, ¿no? Sentémonos en la mesa, pero pues no se vale sacarse la lengua, no se vale dar manotazos, que si está dentro de la ley, vaya, tú les puedes ayudar a los vecinos a ver que la ley se esté cumpliendo en el proyecto, le puedes ayudar al desarrollador a ver que el vecino tenga información clara para que no se vaya con un prejuicio de que se van a acabar el agua, tú puedes darle la información para que vea que no es así, o que si se acaba, pues no es por culpa del desarrollo, es un problema que ya tenía la zona, ¿no? A ver, explícame, ¿cómo nace este proyecto de ustedes de cohesión vecinal, de estar interactuando con los vecinos y ser ese engrane que en las grandes ciudades cada vez es más importante, ¿no? Esa vínculo fundamental, estrecho, cercano y en buenos términos y con buenos códigos de comunicación entre vecino, desarrollador y autoridades, porque también es el otro factor de la ecuación, ¿no? Sí, creo que el estar dentro de las desarrolladoras inmobiliarias, después en ONGs y posteriormente trabajar por nuestra cuenta, formamos esta pequeña consultoría boutique que se llama Cohesión Vecinal. Somos un grupo de mujeres. Queremos reducir la brecha de acceso a las mujeres al trabajo en desarrollo inmobiliario con nuestro equipo. Somos mujeres sociólogas, antropólogas, urbanistas, arquitectas, abogadas, que nos dedicamos a eso, a facilitar la comunicación, a gestionar de una forma eficiente esta relación entre los desarrolladores y los vecinos. Y efectivamente nos pueden contactar los vecinos o nos pueden contactar los desarrolladores inmobiliarios. Trabajamos en ambos lados. Y lo que hacemos es eso, como bien mencionas, establecer un código de comunicación, establecer cuáles son pues los deseables de ambas partes, hasta dónde podemos llegar en un trabajo de mediación entre ambas partes, de lo que se necesita, de lo que se requiere, de lo que se desea para la zona, y con la idea de potenciar pues las inversiones que van a existir en el espacio. Hacemos mapeos, hacemos trabajos de vinculación, no solamente de la obra, sino también, como bien mencionas, de las medidas de integración para que no se dupliquen, para que no se echen a perder. Muchas veces están programadas otras obras y con los vecinos nos organizamos para poder mejorar de forma colaborativa las áreas donde se instauran los desarrollos inmobiliarios. Si bien los desarrollos inmobiliarios van a estar ahí, porque la ciudad está en cambio constante y pues es necesaria la vivienda, es necesaria este cambio en el constructo de la ciudad, es algo indispensable. eh, Facilitar este proceso para hacerlo menos violento con la comunidad es parte de nuestras actividades. Encontrar una manera de reducir las afectaciones, de mitigar estas afectaciones en caso de existir y de generar acuerdos legales, generar acuerdos de forma de buena vecindad entre las partes, es una de las tareas que hemos estado haciendo desde hace un par de años y estamos muy orgullosas de ello porque creo que es una labor que cada vez cobra mayor importancia. Hace unos 5 o 10 años solamente había proyectos muy específicos o muy polémicos que eran aquellos en los que se recibía más atención mediática y participaba este tipo de procesos. Pero ahora es necesario que se instauren en prácticamente todos los proyectos para que este reajuste en las dinámicas en el espacio público, en las dinámicas del espacio compartido, sea mucho mejor y más amable para todas las partes.
para que no pierda el desarrollador parte de su inversión, para que el vecino no pierda y también para que el gobierno pueda seguir avanzando en estos procesos, en estos planes que muchas veces no pueden ser ejecutados no por falta de voluntad política, sino porque el desarrollador decide no invertir ahí porque son vecinos problemáticos o porque los vecinos pareciera que son problemáticos, pero lo único que están haciendo es solicitar pues sus derechos. La idea es establecer canales eficientes y amables de confianza entre las partes. Creo que la colaboración intersectorial es algo necesario en el desarrollo inmobiliario. No se puede hacer sin estar la ciudadanía, las empresas y gobierno en el mismo canal. Ahora, lo que es un hecho es que este ejercicio de mediación es importantísimo ya para muchas otras cosas. Ya hay instancias de mediación reconocidas por organismos como Infonavit, el notariado ya está trabajando en la mediación. La mediación es una realidad. La mediación y la interdisciplina, porque de pronto, como tú decías, ¿no? Que en la mesa es un grupo de profesionistas, en este caso puras mujeres, lo cual obviamente también es importante porque le da una perspectiva de género, que en este momento cuando hablamos de inclusión es bueno porque no es que hablen únicamente por las mujeres, hablan por cualquier grupo que puede tener algún grado de vulnerabilidad, ¿no? Yo imagino que ustedes cuando ven también se ponen hasta en cosas que no se han dado cuenta los vecinos, como saber cómo van a recorrer los niños a la escuela, cuál es el tamaño de las banquetas en función de las carriolas, en fin, porque hay una expertise, pero mi punto es, a lo que quería llegar contigo, es que se está convirtiendo en esto que hacen ustedes, es una especialidad que yo la verdad no conozco a nadie más que ustedes que se dedique a esto. Y es una labor padrísima, fundamental, y obviamente el hecho de que puedan ustedes trabajar con desarrolladores inmobiliarios de todos los tamaños para decir, a ver, no hace falta tener un problema, porque esa es otra cosa, no hace falta llegar a un problema, pero así como veíamos que cada vez un desarrollo tiene que llegar y decir, mi proyecto tiene estas previsiones para el impacto social, tiene estas previsiones para el impacto ambiental y tengo estas previsiones para relacionarme con la comunidad en la que va a estar el proyecto. Me parece que ya son áreas fundamentales en las que no se tiene que improvisar. Si ya se están construyendo especialistas, como es este grupo, donde la multidisciplina ustedes pueden sentar en la mesa sociólogas, arquitectas, urbanistas, no sé. O sea, platícame eso. Ustedes cuando llegan a una mesa y se encuentran ya con un proyecto que va a entrar, ¿cuándo llegan? Tristemente se me hace que llegan ya que corrió la primera sangre, ¿no? Hay veces que sí nos toca atender conflictos, sobre todo cuando ya hay disputas en el espacio, pero creo que cada día el chip va cambiando. El desarrollador inmobiliario tiene mayor sensibilidad y es necesario tener mayor sensibilidad con el entorno. Muchos de nuestros clientes solamente, o bueno, no trabajamos con ellos haciendo acompañamiento totalmente, sino muchas veces solamente capacitamos a que personas dentro de su equipo puedan desarrollar esta actividad de una forma más eficiente, de una forma más adecuada, de una forma más institucional, con los verificables adecuados, con todo lo que aquello que requiere este tipo de trabajo. Pero el chip de los desarrolladores inmobiliarios que hoy, después de pandemia, continúa colaborando o que construye, ya no es esta visión de que el vecino no me moleste y listo. Creo que cada vez está tomando con mayor seriedad este factor que puede ser un riesgo para ellos. Y creo que estos desarrolladores nuevos o aquellos antiguos que han buscado, han encontrado a veces por la mala formas de establecer canales de comunicación con sus vecinos, han encontrado muchos mecanismos que han ayudado a construir esto que tenemos hoy. Como bien mencionabas, el derecho a la ciudad ya no solamente es los vecinos inmediatos, sino también la población flotante, tiene que ver con los usuarios del espacio y contemplar todas esas dinámicas. Nosotras llegamos a esto de una forma muy intuitiva y porque se requería que alguien lo hiciera, pero aunque existen otros que desarrollan este tipo de actividad, tal vez no en la manera en la que nosotros tratamos de subir a la discusión y subir a la mesa a los distintos niveles de ciudad y tratar de generar acuerdos que sean beneficiosos para todas las partes. Hay algunas empresas que trabajan solamente con vecinos,
o ONGs o solamente con las empresas, con desarrolladores. Y nosotros creemos que no hay por qué pelearse con ninguna de las partes. Y esa es la mejor forma de trabajar siempre en colaboración. Entonces, pues es la única forma de seguir construyendo ciudad. En Cohesión Vecinal apostamos por eso, por colaborar, por trabajar en conjunto, por sensibilizar al desarrollador inmobiliario, por informar al vecino, por sensibilizar a todas las partes de las necesidades del otro, aprender a tener un poco más de empatía, aprender a ser mejor vecino, a hacer comunidad de una forma más integral y más incluyente. Entonces participamos de distintas maneras, desde murales hasta clases de yoga. Trabajamos de distintas formas con los vecinos para acercarnos y sobre todo para acercarles información, pero también acercar las decisiones y que todos podamos participar, como te mencionaba, de forma más activa y ejerciendo una verdadera ciudadanía en nuestro territorio. Sí, porque la realidad es que de pronto, cuando caen las emergencias, todas las empresas, son las empresas grandes, medianas y grandes, a lo mejor ya tienen áreas de postventa adecuadas, pero otras empresas más pequeñas de desarrollos inmobiliarios no necesariamente tienen personas con el expertise, porque esto que tú estás hablando, estás diciendo de que a lo largo del tiempo, vaya, no es que sean un grupo de jóvenes profesionistas que se integraron en esto, sino que son un grupo de jóvenes profesionistas con experiencia en el ramo inmobiliario, con experiencia en el ramo en los ramos del urbanismo, que llegaron a la conclusión de que esta era una figura que faltaba y se pusieron a solucionarla, lo cual es muy valioso porque con esta expertise han generado protocolos, han generado procedimientos, entonces ya cuando llegas ya hay una metodología. Digo, yo todo este tipo de cosas poco a poco tenemos que llegar a que haya metodologías que permitan hacer más estandarizable, digo, dentro de las medidas, ¿no? O sea, cada comunidad seguramente será una cosa diferente, pero se vale, me parece que sí se vale hacer trajes a la medida, pero a partir de puntos de partida razonablemente comunes, ¿no? Sí, lo ideal es que cada desarrollo inmobiliario tenga su propio protocolo de cómo atender a cualquier tipo de incidente vecinal, sepa cómo reaccionar, sepamos cómo atenderlo. Idealmente, pues en eso estamos trabajando nosotras, a que los vecinos y los desarrolladores sepan cómo reaccionar unos a los otros, que el vecino sepa a dónde se puede atender sus quejas y que el desarrollador sepa cuál es la manera adecuada de atender afectaciones o mitigar cualquier tipo de fricción en la relación vecinal. Entonces, Oye, Ana, una pregunta. Esto, como tú decías, ¿no? Hay veces que llegan ya que hay algún conflicto, pero me parece que esto es tan rico la posibilidad de que lo que hace cohesión vecinal, que me parece que los conflictos se ven desde que tú llegas a un lugar y ves el terreno, te imaginas lo que va a haber ahí y ya te estás imaginando lo que va a pasar con los vecinos, ¿no? Yo imagino que los que iban a hacer Millana, desde que llegaron ahí, vieron el lugar, dijeron, esto va a ser una batalla campal en algún momento de la vida y así fue. O sea, imagino que hay experiencia para decir que el trabajo de cohesión vecinal en un momento dado puede entrar desde el momento del proyecto, ¿no? Desde que se está generando el proyecto para entender qué va a pasar y de una vez ir teniendo los paliativos, ¿no? Decir, bueno, esto como la forma más adecuada con base al vínculo con la ciudadanía sería incorporar esto. O sea, hay muchos criterios padres que hay en el moderno urbanismo de dejar las plantas bajas activas, que las plazas sean abiertas a la gente que circula y no sean cerradas, en fin, me parece que hay muchas ventanas de oportunidad para que el trabajo de cohesión vecinal entre. ¿Qué experiencia tienen ustedes de eso? ¿Desde qué momento las han buscado? ¿Alguna vez ya las han buscado desde el momento que llegan y ven un terreno y dicen, a ver, ayúdenos a plantear cómo le vamos a vender este proyecto a la ciudadanía? ¿O se espera a todo el mundo a que ya estén en una etapa más madura del proyecto? no, afortunadamente muchos están previendo en el futuro los conflictos que existen. Hay colonias que son particularmente complejas. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, tiene pues un grado de vecinos activos, informados y organizados, que hay colonias en las cuales ya se sabe que va a haber conflicto vecinal, que los vecinos van a empezar a cuestionar y a poner trabas en los proyectos.
hay muchos desarrolladores que se acercan con nosotros para ver la factibilidad social, sobre todo por espacios que están delimitados en vialidades principales o encerradas o que tienen dinámicas específicas en el territorio, pero hay veces que pues están enfrente de un altar de la Santa Muerte o que hay algún tipo de antro enfrente o cierto tipo de consideración particular que ya existe y nos preguntan, oye, ¿tú qué piensas? Y hay veces que de ello depende la adquisición o no del terreno. Esto le brinda muchas más certezas al inversionista y al desarrollador para saber que este proyecto puede ser exitoso. Y nos buscan, sí, como bien mencionas, a veces al principio, a veces durante la fe de hechos, que este es otro de los procesos más importantes en los cuales nosotros también incidimos, dejar registro de cómo se encontraba antes y cómo va avanzando durante el proceso constructivo, es otro de los elementos que nosotros trabajamos. Hay otros desarrolladores que nos buscan cuando, pues sí, ya detonó el conflicto o cuando ya salieron de nivel de banqueta en desarrollos verticales y los vecinos empiezan a decir qué onda con esto y empiezan a tener problemas con ellos, ¿no? Sobre todo cuando son en vertical, varios niveles. Depende mucho, hay desarrollos en los que hemos llegado hasta el final, hasta acabados, ¿no? Porque pues las afectaciones ya se mostraron, si es que hubo, y tal vez, no sé, las partículas de PM10 derivadas de los acabados están molestando a los vecinos. Puede ser en diferentes partes del proceso constructivo cuando llegamos con los desarrolladores, pero con los vecinos casi siempre llegamos al principio. Esa es una de las características. Los vecinos nos buscan cuando saben que va a pasar algo. En ese momento se acercan a nosotras y creo que esa es la diferencia hoy entre la ciudadanía y los desarrollos inmobiliarios en los que le va ganando los ciudadanos, que ellos siempre van desde el principio a preguntar, a explorar, a atender esta problemática. Ana, fíjate que también otro tema es que la modernidad nos está rebasando a todos y así yo imagino que en estos temas de los que atiende cohesión vecinal son proyectos inmobiliarios y su relación con la ciudadanía, pero de pronto hay muchos temas que empiezan a ocupar los espacios de debate de la ciudadanía. Ya se habla mucho de temas como la gentrificación, se habla mucho de temas como Airbnb, se habla de modelos de ocupación, de que yo imagino que un vecino dice, me van a hacer un proyecto aquí enfrente y se me hace que es un Airbnb, sabe parar de pestañas, o si es un co-living de que van a, van a estar entrando y saliendo jóvenes y todo aquello, no me late, o me imagino que, por ejemplo, las nuevas regulaciones de que puede haber proyectos sin estacionamiento, me imagino que también habrá vecinos que se inquietan de decir, bueno, si no tiene estacionamiento, luego entonces, ¿dónde van a poner los coches? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Todos esos temas de innovación, lo que te decía, a ver, usos mixtos, Airbnb, modelos de co-living, de coworking, de cómo se está haciendo para, ustedes me imagino que lo tienen muy, muy claro, cuando un desarrollador les dice, quiero hacer un co-living acá, más o menos tú sondeas rápidamente a la ciudadanía. ¿Y qué pasa cuando la ciudadanía te dice, oye, me preocupa que ese proyecto me late, nadie dice, pero tiene toda la cara de ser para Airbnb? ¿Qué pasa con eso? Uy, es un tema súper sensible hoy en día, ¿no? Los usos mixtos cada día se convierten en algo más aceptado, creo, al menos en ciertas zonas, aunque hay regiones específicas de la ciudad en las cuales el uso mixto o las plantas bajas activas aún son muy, muy poco atractivas para los vecinos tradicionales que tienen una vivienda unifamiliar y que desean mantener cierto nivel de exclusividad. Esto todavía sigue siendo un problema, pero creo que en menor medida. Hoy es mucho más polémico o está sonando mucho más y a todos nos interesa, los que estamos en este tema, o a muchos les apasiona o les preocupa más los Airbnbs y los co-livings y estos espacios en los cuales hay esta dinámica de gentrificación o de expulsión de la población original, tradicional, por una nueva con mayor nivel adquisitivo. Eh, Ciertamente es un tema que le preocupa a los vecinos, pero a veces las cuestiones sociales o las cuestiones vecinales son muy complejas y diversas. Los vecinos no son
el vecino, no hay una visión, sino hay distintas visiones. Y aunque hay vecinos a los que les gusta que haya lugares más exclusivos, porque esto incrementa la plusvalía de su propiedad, pensemos que en la Ciudad de México del 30 al 70% de las propiedades, dependiendo de la colonia, son privadas, el dueño es el habitante, el resto se renta. Y entonces las personas más afectadas o las personas que más interceden o se están viendo vulneradas por este proceso de aburguesamiento es la población que renta. Hay algunos que tienen 20 años, 10 años rentando y que se están viendo expulsados de sus espacios tradicionales o donde se sienten identificados. Y hay otras personas que, bueno, tienen periodos muy cortos y de repente un año, 2 años y de repente les suben la renta y ya no pueden seguir viviendo en estos espacios. El fenómeno de gentrificación, al menos aquí en la Ciudad de México, no es uno, eso son varios, ¿no? Existen principalmente en ciertas zonas, pero se ve cada día más expandido. Y los vecinos, hay muchos que están a favor de los co-livings, de los espacios, pues sí, como te mencionaba, de mayor exclusividad, de mayor nivel adquisitivo. Principalmente estos son los propietarios, pero los vecinos que rentan sí se encuentran en una posición mucho menos favorable frente a este cambio en las dinámicas de propiedad. Eh, sí se ve con mucho recelo, todo cambio genera resistencia, pero principalmente este cambio de dinámica en la renta de los espacios genera mucha desconfianza sobre todo adultos mayores, en población mayor que no termina de entender o no termina de comprender cómo es que alguien puede rentar un espacio por cierto tiempo solamente, le genera mucha desconfianza. Entonces, creo que es una reacción muy diversa como la sociedad misma, pero en general está partida en estas dos partes, ¿no? En estos dos elementos. Los que están muy en contra porque se están viendo afectados y los que tienen algún tipo de beneficio directo o indirecto y pues un grupo en medio que no participa, que es desafortunadamente la mayor parte. Ahora, también en esto, Cohesión Vecinal puede participar como analista, como consultor, como asesor para los desarrolladores o para los vecinos, ¿no? Si a los vecinos les entra la inquietud, ¿cuál puede ser el impacto de pronto de que va a llegar un proyecto que, insisto, que tiene todas las características para hacer Airbnb o que no las tiene, pero le saca de onda por el precio de las viviendas, ¿no? Llega de pronto un proyecto que es mucho más alto de lo que se pagaba regularmente en esa zona, pero que es la nueva realidad de la zona. Entonces me imagino que son temas que habrá mucha inquietud de la ciudadanía, que también en esos temas pueden entrar ustedes para platicar con ciudadanos o con desarrolladores o con inversionistas sobre los impactos de un co-living, de un usos mixtos, de un coworking, de un Airbnb. ¿También ustedes le entran a ese tipo de temas? Claro, actualmente estamos en un proyecto de ese tipo y ha sido muy enriquecedor entender como las distintas perspectivas frente a ello. Y sí, estamos trabajando con los vecinos para también explicarles a los vecinos qué está dentro del rango de normalidad o qué esperar dentro de estas obras. También platicamos con los desarrolladores para establecer un buen canal de comunicación cuando así no lo solicitan y también explicamos cuál es la forma en la que el proceso constructivo va a irse transformando y las afectaciones y las dinámicas que se den en ese territorio van a irse transformando, porque no es lo mismo una excavación que una cimentación, que cuando ya empiezan a crecer en la estructura, que acabados. Todo proceso constructivo tiene sus características particulares y asesoramos a las distintas partes para que estén preparados para este proceso de cambio y de transformación del entorno. Sí, porque fíjate que el impacto social es fundamental
cuando de pronto vemos que las diferentes áreas técnicas, sea una área constructiva, piensa la mejor solución constructivamente hablando, pero a lo mejor no se pone a ver las implicaciones que lo que va a pensar el vecino de la calle a calle, cruzando la calle, al ver ese tipo de construcción, ¿no? Al ver ese tipo de estructura, al ver ese tipo de cosas, a lo mejor esa visión del parte del ciudadano no la ve, o las áreas de mercadotecnia que te hacen un estudio de mercado que en términos de mercadotecnia a lo mejor está claro, está bueno, pero que le falta ver qué va a opinar la ciudadanía de los que viven alrededor de todo eso, ¿no? O sea, te pueden decir, oye, yo como estudio de mercado aquí te conviene hacer esto, y tú puedes llegar y decirle, mira, puede ser que en términos de negocio te convenga, pero socialmente va a ser un problema y no va a ser. Entonces habrá que, desde el principio, tener que ver cuáles las mejores opciones, porque la mejor opción no es irse específicamente por lo técnico, ni específicamente por la rentabilidad, ojalá fuera así de simple, ¿no? Sino hay que meter otras variables en la ecuación para llegar a un componente. De hecho, hoy lo que está rifando, lo que tendría que rifar más en el mundo, es el tema de cuidar el impacto social, ¿no? Ojalá que lleguemos a ese punto donde cuando veamos proyectos, lo que más nos interesa es ver cómo va a impactar a la gente que va a llegar a vivir ahí, pero también a los que viven en el entorno, porque si no, pues oye, no estamos hablando, porque luego alguien me decía que luego los proyectos habla de la rentabilidad de la plusvalía del que va a comprar ahí, pero no se habla de la rentabilidad, de la plusvalía y de la calidad de vida de los que viven alrededor, ¿no? Sí, y en esa parte creo que es fundamental. Creo que este cambio de forma de pensar no solamente tiene que ver con para quién son los beneficios, si solamente para el desarrollador, solamente para el vecino, sino cómo podemos aportar lo que tenemos cada quien para crecer estos beneficios, ¿no? En ese sentido, creo que el desarrollador está cada día más consciente de ello y el vecino también. Entonces, por eso nuestra actividad, nuestra labor tiene relevancia hoy y tenemos trabajo afortunadamente, porque los vecinos nos buscan para atender sus dudas, para saber hasta dónde este nuevo vecino, este nuevo desarrollo es legal y tiene todo en bien. Y también los desarrolladores nos buscan en el sentido de aclarar la factibilidad social. Y sí, como bien mencionas, hay veces que dicen, no, es que vas a tener un gran negocio aquí, pero la absorción no se da porque abajo resultó que había, pues yo qué sé, mucha basura, era el tiradero, o yo qué sé, había ambulantes y no pudiste quitarlos. Una serie de elementos más sociales que a veces escapan de la visión del negocio. Creo que ya no podemos escapar lo social de la visión del negocio y creo que eso es algo positivo para todos. Sí, claro, ojalá así fuera y entendiéramos que los procesos inmobiliarios son antes que cualquier otra cosa procesos sociales, ¿no? Procesos sociales y después de sociales procesos urbanos y ya después ya veamos todos los criterios técnicos de negocio y todo aquello, pero primero cuidemos que sean proyectos que garanticen calidades de vida para todo mundo, no para el que llega a vivir ahí, insisto, sino para todos los que ya vivían y los que pueden estar de paso y para todos los que vivimos en la ciudad, porque a fin de cuentas, a veces que le pregunten a la gente que está en proyectos que tienen un impacto social negativo, pues la verdad es que eso contamina a varios barrios alrededor y contamina varios otros temas, ¿no? Ahora, Ana, ya para terminar, ¿dónde encuentra cualquier persona que se interese en cohesión social? ¿Cómo los puede contactar, sea ciudadano que le interese o desarrollador? Tenemos nuestra página que es cohesión social, no, ya ves, ya estaba diciendo yo también cohesión social, no, cohesión vecinal, todo seguido, Cohesión vecinal. .com. De igual forma, estamos bueno, me pueden encontrar en redes sociales o pues por medio de nuestro teléfono, de nuestro correo que es gestionvecinal.cdmx@gmail o contacto @cohesionvecinal.com. Ahí No, me y pueden. cuenten con que aquí en Centro Urbano vamos a estar difundiendo, porque la verdad que me parece que es una labor bien importante, que la verdad faltan especialistas como ustedes, que sean un grupo de profesionales interdisciplinario con buena voluntad de YouTube, por ejemplo, que ha estado trabajando en ONGs y todo, es un objetivo bastante noble, ¿no? El lograr cómo se logra que los procesos inmobiliarios aporten, que no dejarlos que sean nada más un enemigo de los ciudadanos, sino al contrario, si se van a hacer
la realidad es que en este mundo hay que seguir transformando el entorno, pues hay que hacerlo bien. O sea, hay que hacerlo mejor. O sea, el tema no es ver cómo paramos la construcción, a lo mejor eso no podremos hacerlo. Lo que sí podremos hacer, la exigencia es que se haga mejor, ¿no? Y que ponga los objetivos adecuados por delante, ¿no? El objetivo primero debe ser la gente, el objetivo fundamental debe ser la sustentabilidad, la ciudad. Si ponemos los objetivos claros y no nos equivocamos al privilegiar temas de números, únicamente económicos o todo aquello, me parece que hay espacio para hacer esto. Pues Ana López Trujillo, ahí te encargo, a ver si te organizas una mesa donde esté parte del equipo de cohesión vecinal para que veamos ese ejercicio de integralidad, de multidisciplina, cómo se puede atender, ¿no? O sea, sería muy interesante seguir teniendo mesas de esto para ver que los desarrolladores se convenzan, lo hagan. Si lo hacen con ustedes, qué mejor, ya tienen la metodología y el camino andado, pero si no, que lo hagan, que escuchen. O sea, el desarrollador tiene que relacionarse sí o sí con el vecino. Pues mejor que sea en buenos términos y que sea con los canales de comunicación y con el lenguaje adecuado. Y el vecino igual. El vecino de nada sirve nada más tomar como enemigo al desarrollador en lugar de ver cómo hacemos que las cosas que se van a hacer se hagan mejor. Entonces, Ana López Trujillo, pues te encargo la mesa, ¿no? Claro que sí, yo encantada. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por prestarnos el micrófono para hablar de este tema que es muy importante en la construcción colaborativa de una ciudad mejor para todos. Sí, y temas que alguna vez fueron un ideal bonito, que hoy ya son una realidad, que lo que tenemos que hacer es que se desarrollen mejor, de la mejor forma posible. Una participación ciudadana bien encausada, con los canales adecuados, con los actores adecuados, con las reglas claras. Pues me parece que es importantísimo que entre todos ayudemos a construirlo, porque a fin de cuentas el sector inmobiliario se mueve en las ciudades y las ciudades debe ser nuestro objetivo fundamental, las ciudades y sus habitantes. Muchas gracias, Ana. Quedamos en contacto. Gracias a ti, que tengan bonita tarde. Muy bien. Y ustedes ya lo saben. De veras. Es un tema fundamental la relación sociedad, desarrollo inmobiliario, autoridades. Hay especialistas. No hay que andar inventando el hilo negro. Ojalá y poco a poco Ana nos vaya soltando parte de sus metodologías para entender lo que hay que hacer. Háganlo con ellos si lo quieren hacer con ellos, pero si no háganlo, pero háganlo. Es inevitable. Tenemos que trabajar junto con la ciudadanía para que los proyectos inmobiliarios respondan a un objetivo de alcance social. De eso se trata. Acá nos vemos, Centro Urbano, y mañana temprano tenemos plática para ver un evento que va a haber en Ampi, San Luis Potosí. Va a estar bueno, aquí nos encontramos. Hasta luego.